¿De casualidad has sentido que ya cada vez menos se critica al gobierno en los periódicos, en las televisoras y en las radios del país? Pues no es casualidad, ¿eh? ¿Qué crees? Que ahora acaba de salir el Índice Global de Libertad de Prensa. Sí, este índice lo construye y lo presenta al mundo Reporteros Sin Fronteras, que es una organización muy antigua que se preocupa precisamente por la libertad de expresión y libertad de prensa en todo el mundo, para que los medios de comunicación puedan hacer su trabajo sin presiones o, como bien se dice en México, sin que tengan que morir por hacer su trabajo. Y bueno, pues la sorpresa, que no es tan sorpresa, es que México cayó al puesto 124 de 180 países evaluados. Sí, 124. O sea, estamos muchísimo más cerca de los autoritarios que no permiten la libertad de prensa que los países quienes permiten una buena libertad de prensa y libertad de expresión. Y una de las principales razones, además de ser México, seguir siendo el más mortífero de todo el continente para ejercer el periodismo. O sea, donde los matan más fácilmente. Y en ese sentido, se habla de que el ecosistema mediático tiene una doble amenaza. La violencia letal que hay por la delincuencia organizada, por la asociación de la delincuencia organizada con los gobiernos para eliminar a quienes los critican desde los medios de comunicación, desde la prensa en el país. Y el deterioro económico que está acabando también con la independencia editorial. Y por supuesto que ahí hay una presión muy fuerte del gobierno, como veremos más adelante, pero tiene que ver con eso. Entonces, el gobierno en México, sí, Morena, Sheinbaum, Obrador, todos estos han ejercido una presión económica sobre los medios de comunicación para quitarles publicidad gubernamental, pero además para hostigarlos con derechos, impuestos, etcétera, legalidades que tiene el gobierno para poder acosar. Y además de todos los insultos que normalmente hacen tanto Obrador como Sheinbaum en la mañanera, pues tienen todas estas artimañas fiscales en impuestos y de permisos, atribuciones, imposiciones o trabas que puede poner un gobierno a los medios de comunicación. Y ahorita lo explicamos un poco más. Pero grábate que de los 28 países analizados solamente en el continente americano, México cayó al 124 del 180. Eso es gravísimo, es estar en el sótano como en muchos de los indicadores, desafortunadamente, del país. Y en esa lógica, bueno, pues si queremos acordarnos, recuerden que todos los mayos se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Pasó pues hace unas semanas, exactamente para que el mundo sepa que México se fue al barranco en términos de libertad de expresión y en términos de cómo pueden expresarse los reporteros, los camarógrafos, los fotógrafos, las empresas de periódicos, las de televisiones y las de radiodifusoras en este país. Pero déjame, te pongo aquí un video que te hice precisamente para profundizar sobre esto, la triste libertad de prensa, la deprimida libertad de expresión que hay en nuestro país. ¿Ya notaste que ya nadie critica nada? Casi nadie. En las televisiones nacionales y en los periódicos nacionales. Sí, ya puros bien portados ahora para el gobierno de Sheinbaum. Sí, los suavecitos, los que no cuestionan. Viste la limpia que hicieron apenas acabó el sexenio, ¿no? Sacaron a Héctor Aguilar Camín de Televisa, a Jorge Castañeda, que eran críticos, o sea, sí, críticos fuertes. Los desaparecieron. A otros también, pero llama la atención esos, pues porque son de los pensadores que pueden hacer una crítica y que han hecho a todos los gobiernos. Y ya viste Tercer Grado, ya puros suavecitos, hasta Riva Palacio, que era más o menos el que cuestionaba, ya nada, ya es maravillosa Sheinbaum. Pues ya pusieron a la Viri esa, que es una palera de Obrador y de Sheinbaum, y puro suavecito, ya hasta Zuckerman está bien domado, porque si no, pues lo sacan. ¿Y por qué tiene tanta influencia el gobierno como para poder acallar a los críticos en nuestro país? Bueno, por la publicidad gubernamental. Son millones y millones de pesos lo que el gobierno y los gobiernos estatales y municipales le dan a los medios de comunicación para que digan lo que ellos quieran.
millones y millones de pesos. Entonces, mira, no hay periódico nacional que no sea suavecito, con uno que otro, pero en general nadie. Y los críticos que teníamos, pues de vez en cuando críticos el sexenio pasado, ahorita ya no hay ni uno. Así. Entonces, y tienen que disimularle, tienen que hacer como que, pues sí, le dan esperanzas a Sheinbaum de que haga algo bueno, cuando es evidente que no va a pasar nada diferente. Entonces, ese dinero de la publicidad gubernamental es enorme, pero también la presión que hacen para no quitarles el dinero gubernamental y para que cambien a los críticos, a los que cuestionan. ¿No te has dado cuenta que de repente todas las televisoras están inundadas de obradoristas que nunca habíamos visto, ni sabíamos que analizaban, ni que reflexionaban, ni que nada? Es más, te voy a poner un ejemplo. ¿Te acuerdas el gordito aquel Gibran? Que aparecía en todos los noticieros y en todos los espacios y periódicos y etcétera. Y apenas empezó a cuestionar a Obrador y a la morena esta y a la autollamada porquería esa de Cuarta Transformación, lo desaparecieron, no existió por todo 2 años o 3 años después. No existió, porque ellos los hacen y los deshacen. Y además era un improvisado, pues, ¿no? Entonces, lo que estoy tratando de decir es, están quitando a quienes tienen un reconocimiento y hacen crítica, y están poniendo paleros en casi todos los medios, ¿eh? Entonces, programas como Tercer Grado que antes, pues de alguna manera hacían cuestionamiento, tampoco tanto, pero de alguna manera, ahora ya están domados todos, son puros suavecitos. Y la otra razón por la que tienen tanta influencia el gobierno, la otra razón por la que el gobierno tiene tanta influencia es porque la televisión y la radio son concesiones del gobierno. O sea, si el gobierno se enoja, los amenaza y les quita la concesión, como lo hizo Chávez en Venezuela y como lo hizo el orangután de Fidel Castro en Cuba. Exactamente. Y el papel para el periódico es el problema en los periódicos, porque ahí no es una concesión, ahí es una empresa que montó un periódico, pero entre los materiales, el insumo como el papel y sobre todo el presupuesto para que se mantenga el periódico, ahí es donde los agarran del cuello. Así es. Entonces, sobre todo las televisoras, porque son las masivas, y el radio, ahí es donde más. ¿O por qué creen que Pepe Cárdenas tiene a Fernández Noroña ahí, o lo ha tenido? ¿O por qué el Pig de Pigmenio, que nombre, cabrón, le quedó perfecto? ¿Por qué creen que Pigmenio está en Radio Fórmula? Porque si no les quita presupuesto. Entonces, aguas, nada más hay que tener en cuenta que los paleros son muchos y que cada vez se retuercen más y las maromas son más sofisticadas, pero son la misma porquería y es la misma tontera de los otros datos. Entonces, hay que estar informados, hay que leer, hay que aprender, hay que buscar fuentes fidedignas, hay que escuchar 3 o 4 medios de comunicación, sacar tus propias conclusiones, preguntarle a alguien que estuvo en el lugar y entonces interpretar la verdad de lo que realmente ocurrió. Porque estamos en una farsa completa en términos de información. Y en las redes sociales, que son muy positivas, pero también tienen sus distorsiones, pues ahí es donde hay bots. Tú te das cuenta quiénes son los paleros que todo el día están aplaudiéndole a Obrador y a Sheinbaum. Está clarísimo lo que reparten de dinero ahí también. Y cuando son bots, pues no tienen imagen, no tienen posteos, o sea, no publican nada, no tienen seguidores, no tienen seguidos. Son unos descarados, ¿no? Nada más tiran y tiran y tiran, y como muy poca gente se mete a revisar las cuentas, pues ellos tratan de incidir de esa manera y lo han logrado en muchas ocasiones, ¿no? Pero bueno, es solo un recordatorio para que te des cuenta o para que reafirmes, porque seguramente ya te diste cuenta, porque es obvio de que están sacando a todos los críticos desde que empezó el sexenio del sátrapa nacional, pero ahorita fueron muy evidentes con los cambios totales para que la espuria Sheinbaum llegara y todo fuera de terciopelo. No, pero vamos a seguir cuestionando y exhibiendo. Así que busca también en redes cuáles son las fuentes confiables. Y trata de mantenerte informado de esa manera. Te mando un abrazo, muchos saludos y nos vemos en la próxima. Hasta luego.